Bienvenido al capítulo número 2 de tu curso gratuito de Power BI. ¿Cuál es el truco? El truco es el siguiente. Yo diseñé un curso que dura aproximadamente 8 horas y te llevo desde el principio, que bien eso lo vimos en la primera parte de este curso, y nos vamos a ir adentrando hasta llegar a la parte avanzada. En este video que vas a aprender a importar información de diferentes formatos, vamos a entrar en ese famoso laboratorio de datos llamado Power Query, y al final pues bueno, voy a tener unos pequeños tips para ti que te van a encantar. ¿Cuál es el truco? Y quiero ser totalmente transparente contigo. Este curso es para que tú conozcas todo mi trabajo, y si te gusta y me das la oportunidad, podemos entrar ahora sí, uno que lo tengo también en la descripción, que ese que contiene, a diferencia de este, aquel trae inteligencia artificial integrada para análisis de datos. Ese es el gran truco de esto. Esto es para que tú conozcas mi trabajo y bueno, nos llevemos todo un buen sabor de boca. Entonces, ya aclarando todo y sin más, pues vámonos con el video. Power BI te ofrece una gran variedad de opciones para poder importar datos de diferentes fuentes de información, que en este caso es su core directamente de Power BI. Y estas opciones hay algunas muy usuales, las que yo te voy a mostrar en este ejemplo, en este video, es que podemos utilizar en ventas por medio de un Excel normal, por un CSV, por un PDF o por un TXT. ¿Cómo incrustamos la información dentro de nuestro modelo de datos? En este caso, vámonos a la cinta de opciones inicio, y dentro de cinta de opciones inicio se encuentra datos. Este grupo muestra una gran variedad de opciones. Podemos decirle aquí directamente el libro de Excel. Podemos decirle acá dentro de nuestro área de informe la opción de importar datos desde Excel, o podemos decirle aquí abajo donde dice obtener otro origen de datos. Del lado izquierdo aparecen las categorías y del lado derecho aparecen todas las opciones. Hay información directamente desde algunas plataformas, desde alguna fuente de información en específico, desde algún otro programa incluso, que son los más comunes, que en nuestro caso vamos a utilizar libros de Excel. Tú vas a seleccionar ahí libro de Excel y vas a decir conectar. Por default nos aparece como dónde se encuentra la información. A pesar de que yo tenía más fuentes de información, como yo estoy cerrándolo a que únicamente me muestre XLS, es la única fuente de información que me va a mostrar. Le decimos abrir, nos aparece esta vista previa, que en este caso nos dice que nuestro libro de Excel, que es esto como se representa con esta carpetita, tiene una única hoja. Si yo me voy a este lado y le digo clic derecho a abrir, nos va a aparecer que únicamente tengo una hoja que se llama ventas y una única columna que pues no tiene nombre, ¿verdad? Es la columna A. Más adelante te voy a mostrar cuáles son todas las etapas que vamos a estar siguiendo en este tipo de metodología que yo te voy a ofrecer. Estamos ahorita, lo único que te puedo decir es que la etapa donde nos encontramos es en recopilación. Es aquí donde tú vas a poder obtener las fuentes de datos de tu usuario, y aquí tú vas a poder mover, transformar, consultar, modificar la información sin afectar directamente lo que tenemos en nuestra fuente original. Para ello yo voy a darle un clic, selecciono en este caso ventas, checa cómo no están habilitados estos botones. Si le digo aquí en esta casilla ya nos aparecen. Hay dos caminos: cargar o transformar datos. Si nos vamos por cargar, nos vamos a ver que la información le empieza a mostrar, que ya te mostré en videos anteriores, que tenemos varias opciones. Yo en este panel tenemos el panel de datos y nos muestra el modelo que nosotros estamos utilizando. Únicamente aparece una sola columna. ¿Cómo podemos ver esto? Del lado izquierdo aparece vista informe y aparece vista de tabla. Nos aparece la información que también vimos en nuestro libro de Excel, pero en este caso no podemos pues hacer uso de nada, ¿no? Porque pues necesitamos darle un tratamiento a esta información. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por el segundo camino, que es transformar datos, que te lo mencioné hace rato. Sienta opciones inicio, en consulta se encuentra transformar datos, y aquí te dice, sin darle un clic, nos dice permite utilizar el Query Editor de Power BI. El Power Editor o el Power Query nos muestra lo siguiente. Le das un clic aquí donde dice la opción transformar datos. Dentro de transformar datos nos aparece que este es el Power Query. El Power Query nos brinda un laboratorio donde tú vas a poder modificar
o tratar la información a tu conveniencia. En este caso necesitamos tratar la información para que nos lo separe en diferentes columnas el nombre, región, periodo y monto. En esta interfaz tenemos de igual forma una cinta de opciones que nos muestra varias opciones que vamos a ir a verlo a lo largo de estos videos. También tenemos del lado izquierdo esto que se llama consultas, que es donde nos muestra que en este caso tenemos una única consulta y ahí vamos a ver todas las consultas que vamos a ir importando. Del lado derecho vamos a tener propiedades, que es configuración de la consulta, y aquí nos va a mostrar todos los pasos que hemos ido aplicando. Le dijimos un informe, le dijimos una navegación y le dijimos un tipo cambiado, que en este caso pues está agregando el tipo de dato que es que es un tipo de dato de texto. Ahora te muestro cómo modificar esa parte. Para nosotros poder transformar la información, existe una cinta de opciones que se llama transformar. Le vas a dar un clic ahí. Aquí en transformar aparece un grupo que se llama columna de texto y aparece esta opción que dice dividir. Le doy un clic y aquí le podemos decir por un delimitador. Que nuestro delimitador es un pipe. Por default nos detecta Power Query que él está encontrando un tipo de carácter personalizado y está encontrando este pipe. También lo podemos encontrar por una coma la información cuando nos la pasen. Podemos agregarlo por un espacio o simplemente por tabulación. Si nosotros ya detectamos este pipe, checa que en la parte de dividir en nos aparezca la opción que nos dice que en cada aparición va a delimitar en columnas. Si tú agregas una de las opciones que están arriba, va a separar únicamente en dos columnas y va a encontrar dependiendo cómo se encuentre situado el carácter. ¿No? En este caso le dejamos que cada aparición vaya delimitando y en opciones avanzadas no le cambias nada. Le decimos aceptar y ya nos cambió, nos delimitó por 4 columnas distintas. Nombre, región, periodo y monto. El tipo de dato que estamos utilizando en todas, actualmente se encuentra este tipo de datos que es texto. Bien, primero debemos de encontrar lo siguiente. Ya tenemos en el registro 1 el nombre de nuestras columnas. ¿Cómo le hacemos para que no diga column 1, column 2, 1.2, 1.3 y así sucesivamente? Pues bueno, podemos darle doble clic, pero tendríamos que hacer ahí una serie de malabares. No hagas eso. Lo que harías, por favor, vete a la cinta de opciones inicio y en transformar en este grupo se encuentra utilizar la primera fila como encabezado. Le voy a dar un clic y checa que aquí me agregó el paso. Los promovimos, en este caso, hacia la parte de arriba. Y ahora ya se llama nombre, región, periodo y monto. Checa que hace rato todos decían ABC, ABC, pero ahorita ya en periodo ya me dice 1, 2, 3 y en monto me dice 1, 2, 3. ¿Sí? En este caso a periodo le vas a dar un clic y cámbialo. Aquí está una gran variedad de tipo de datos que podemos utilizar para la columna que tú estás seleccionando. Yo le voy a decir que lo muestre como texto. En este caso sí me va a decir si sustituir la actual o agregar un nuevo paso. Vamos a sustituir la actual. Checa cómo cambió la orientación de nuestro texto. Esto es algo importante. Todo lo que sea número lo va a poner del lado izquierdo, del lado derecho, y todo lo que sea texto lo va a poner del lado izquierdo. Eso es importante que lo vayas a conocer si quieres ser un analista de datos. También nos agregó otro que es si yo le doy un clic, aquí podemos agregar algo, podemos decir el número entero que es como está actualmente, 1, 2, 3. Así lo vamos a dejar. Ya tenemos este tratamiento de información y en la cinta de opciones inicio le das un clic y aquí le dice cerrar y aplicar. Va a aplicar los cambios en nuestro modelo de datos y checa cómo ventas ahora ya tiene 4 diferentes columnas. Es importante mencionar que dentro de nuestra fuente original los datos siguen estando íntegros. Esto es importantísimo para que tu modelo de datos sepas qué es lo que estás haciendo. En este punto ya recopilamos información. Si nos vamos a la vista tabla, vemos también la información de esta manera. Y ahora sí podemos empezar a analizar los datos. Y esto lo vamos a ver en el siguiente video. Hagamos el mismo ejemplo en cuestión de información, pero con otra fuente de datos. Vamos a decirle obtener datos de otro origen y vamos a seleccionar la segunda opción que es texto o CSV, que es muy común que se utilice. Cuando le damos un clic en aceptar, fíjate cómo me aparecen ambos tipos de formato. Iniciamos por CSV. Vamos a decirle abrir
Y checa cómo esta ventana, la visualización previa, cambió, porque aquí ya me lo está separando por el tipo de dato cómo se encuentra. Si yo abro, en este caso, el que es CSV, checa cómo es la extensión, clic derecho, abrir. Veremos que la información se encuentra en una sola columna, como lo teníamos hace rato en el ejemplo del Excel. No voy a guardar cambios. Pero ahora ya tenemos esa facultad que desde aquí no es necesario pasar a Power Query. Pero así lo vamos a hacer en nuestro caso, transformar datos para ir y verificar no solamente que haya separado, ni que me ponga los nombres en la parte de la primera, como encabezado directamente. Tenemos la parte de las ventas y vamos a verificar el tipo de dato. Nombre lo tenemos como texto, región como texto, periodo, acuérdate que vamos a cambiarlo por tipo de dato texto y nos va a aparecer que si queremos cambiar la columna actual, si la queremos cambiar para que el texto de estar alineado del lado derecho pase al lado izquierdo. Tenemos el monto, que en este caso por el tipo de dato que es entero, si está alineado del lado derecho. En nuestro caso, ya que lo tenemos, le decimos cerrar y aplicar y ya tendríamos nuestro modelo de datos, nuestra información de este lado. Aquí podemos ver que tenemos monto, nombre, periodo y región y checamos como en la vista tabla tenemos los mismos datos que habíamos visto en el ejemplo anterior. Voy a cerrar esto, es más, lo voy a minimizar y voy a agregar, voy a abrir otro Power BI Desktop para el siguiente ejemplo. Vamos a darle escape, no queremos el prompt que nos aparece, le decimos obtener datos de otro origen y nos vamos nuevamente, pero ahora en lugar de seleccionar el CSV, vamos a seleccionar el de texto. La pantalla es casi similar a la de hace rato, de hecho es únicamente que es que aquí no utilizamos un carácter especial, sino que aquí utilizamos un tabulador. Vamos a ver qué tenemos de este lado en texto, le damos clic derecho a abrir y aquí pues no tenemos una separación por pipe, nos da directamente la separación por tabuladores y en este caso pues nos hace la separación. De igual forma, si nos vamos a transformar datos, checamos las mismas características, el nombre, el tipo de dato, tenemos que ver que el monto sea en este caso en número y le decimos cerrar y aplicar. En cualquiera de las tres formas como te he mostrado hasta el momento, podemos trabajar el informe que vamos a ver en nuestro siguiente video. ¿Cómo saber el origen de datos que estoy utilizando? En mi caso yo puedo ver que aquí este fue el primer ejemplo que puse, este fue el segundo y este fue el tercero. Están igualitos y la información es prácticamente la misma. Estamos viendo la información en cada uno de los Power BI que tengo y es la misma información. Si nosotros quisiéramos ver el tipo de dato que estamos utilizando, en las 100 opciones inicio, en cualquiera de los ejemplos que te mostré, en consultas, en transformar datos, tenemos esto que dice configuración de origen de dato. Así yo puedo ver aquí con la parte final, puedo ver que este tipo de datos es XLSX, podemos cambiar aquí el permiso, pero eso es más adelante. Ahorita nada más para que veas en cuál estoy trabajando. Utilicemos el de ventas.xlsx. Este modelo de datos que nosotros tenemos, ahora sí vamos a empezar con la parte que más nos interesa, que es las visualizaciones. Acuérdate que estos son ejemplos, hasta ahorita no hemos ocupado etapas, no sabes exactamente en dónde estás, si estás en visualización, en reporteo, en recopilación de información, tú simplemente estás conociendo de herramienta. Más adelante manejaremos ese tipo de metodologías. En mi caso, vamos a utilizar uno de los objetos que más tenemos que utilizar y es un gráfico en columnas. Este tipo de objetos, cuando tú le das un clic, checa cómo aparece un objeto. Me quitó lo que tenía la parte de seleccionar la fuente de información. Y aquí cada vez que tú pongas un objeto, en visualizaciones específicamente, me aparece en este caso cuál es el tipo de objeto que estoy seleccionando de todos. Deja marcado el que tengo actualmente. Me aparecen propiedades como el eje X, el eje Y, la leyenda, múltiplos pequeños, información sobre la herramienta. Y así más abajo vas a empezar a ver como más tipos de propiedades del objeto que tienes. Lo digo porque vamos a ver que van a ir cambiando a lo largo de tu curso esta parte y es súper importante saber en dónde estás. Checa como cuando yo selecciono
algo que no sea el objeto, es decir, que estoy utilizando el lienzo, aquí me cambia totalmente las propiedades que estoy agregando. Agrego, tiene unas propiedades, salgo, tiene otras propiedades. En este tipo de gráfico, yo me pide en el eje X y el eje Y cierta información. Yo voy a tomar el nombre y voy a poner, no, voy a poner el periodo primero y lo voy a poner aquí en el eje X. No me va a aparecer nada porque me pide agregar información al eje Y. Este tipo de gráfico forzosamente necesita de dos tipos de dimensiones. Dimensiones también les podemos llamar a lo que son nuestras columnas en este caso. Selecciono el monto, checa cómo es importantísimo saber. Aquí ya está, me está haciendo un tipo de dato suma. Me está sumando los datos que yo tengo en esta columna por completo. ¿Cómo lo sabemos? Por este símbolo. Incluso cuando tú seleccionas alguno de los campos, esto o cualquiera de los campos que tenemos, me aparecen algunas cintas de opciones adicionales. En mi caso estamos en herramientas de columnas. Aquí podemos ver que se llama monto, el tipo de dato es número, este es un número de dato entero y está sumando. Podemos cambiarle a que ponga un promedio, un mínimo, un máximo y así sucesivamente. Adicional podemos cambiar el tipo de categoría que lo vamos a ir viendo más adelante. En este caso solamente quiero que veas todos los elementos. Yo voy a tomar, selecciono el objeto que es nuestra gráfica, selecciono el monto y lo voy a poner en el eje Y. Ya que sabes todo esto, fíjate aquí podemos ver que por ejemplo la información que estamos teniendo de las ventas han ido, pues se viera que vamos disminuyendo, pero hay que ver que en la parte de abajo tenemos que el orden es distinto. ¿Cómo cambiamos el orden de un objeto, en este caso una gráfica? Uno pensaría que puede ir de este lado a la vista tabla y aquí cambiar dándole un clic y decirle que sea de un orden ascendente o descendente y obviamente esto pudiera cambiar. Si yo lo cambio a un orden ascendente, me regreso para acá, no me hizo el cambio, ¿no? Incluso uno pudiera decir, pues lo quitamos el periodo y lo volvemos a agregar y no cambia. Lo que tenemos que hacer en este sentido, tampoco si tú seleccionas el periodo y te vas aquí arriba, es más, pudiera ser que le damos un clic, pero no me aparece el orden. Checa cómo me dice, o sea, ¿cómo hacemos para hacer eso? Eh, Seleccionas el objeto, en este caso nuestra gráfica, y en todos los objetos te va a aparecer estos iconos. Te aparece uno que se llama filtros, otro que se llama modo enfoque y tenemos estos tres puntitos que son nuestras más opciones. Tenemos que podemos exportar los datos, mostrar una tabla, quitarlo, podemos destacarlos o en este caso podemos ordenarlos. Ahorita está la suma y está de forma descendente, vamos a cambiarlo a una forma ascendente. Acuérdate que todo esto que te estoy diciendo lo estoy diciendo de una forma tal vez un poquito detallada, no te me aburras, simplemente que quiero que tú entiendas específicamente dónde estoy picándole en cada objeto. Vamos a agregar otro tipo de objeto, en este caso sería un gráfico, pero vamos a agregar, agregamos, ese lo dejamos, ahí está perfecto. Este tipo de gráfico es igual de barras pero agrupadas pero de forma horizontal, aquí son verticales y aquí podemos agregar el nombre, pongo aquí el nombre en el eje Y y pongo el monto en el eje X. Aquí podemos ver lo siguiente, cómo se comporta. Paola vemos que tiene más ventas, después Jorge y al final de toda la cadena se encuentra Gaby. Así si yo selecciono por ejemplo Amar, puedo ver que lo que hace la interacción con el objeto que habíamos agregado previamente. Acuérdate que todas estas interacciones las estamos haciendo porque todo es sobre un mismo modelo de datos. Aquí yo puedo ver que, por ejemplo, Mar fue en incremento y después mantuvo ahí más o menos como sus ventas. Jorge fue en aumento, sus ventas del 2019 ha aumentado. Paola ha aumentado. Mario, en este caso, le voy a dar un clic, fue bajando sus ventas. Entonces aquí tú ya puedes hacer un tipo de análisis previo para lo que estamos presentando. Por último vamos a poner un mapa. Este mapa también es importante. Yo voy a poner en mi caso un poquito más pequeño y voy a poner, fíjate cómo cambió. Tenemos ahora ubicación. Hace ratito teníamos únicamente ejes. Ahorita ya nos cambió. Tenemos ubicación, leyenda, latitud, longitud y un tamaño de la burbuja. Mi caso voy a tomar la región y la voy a poner aquí en ubicación.
y cambia este tipo de información que está mostrando en pantalla. Nosotros necesitamos ver cuál es la información que tenemos. Ahora tenemos únicamente 3 países. Tenemos Canadá, tenemos México y tenemos Argentina. Esta información que estamos presentando, nosotros también podemos cambiar el tamaño de los... Ahorita las burbujas son iguales, simplemente nos dice qué está mapeando, pero no nos dice cuál tiene mayor o menor jerarquía. Para eso yo voy a tomar el monto, clic sostenido y lo arrastro hacia donde dice tamaño de la burbuja. Así podemos ver incluso la proporción como lo tenemos. Es muy similar porque las ventas son como muy similares a lo que tenemos. Ahora bien, si yo checo el 2023, podemos checar la información. Aquí tenemos que son 3006, aquí tenemos de venta 1500 y aquí tenemos 2030 y 2338. Si yo quisiera cambiar el tamaño de nuestra burbuja, tenemos que entrar a otra opción. No solamente las que tenemos aquí abajo son las propiedades que tiene el mapa, sino que también podemos darle aquí formato del objeto visual. Le vamos a dar un clic y nos aparecen 2 opciones: objeto visual y general. En la parte de objeto visual, en las burbujas, actualmente está el tamaño de -10. Si tú cambias con este deslizador, podemos ver que podemos hacer más pequeña o más grande dependiendo lo que necesitemos mapear en nuestro modelo. Le damos un clic para quitar todos los filtros, le vamos a dar un clic para poder quitar el filtro, y aquí podemos ver que en el 2021 Mar tuvo más ventas. En el 2022 la lleva entre Paola, y por ahí Mar y Adrián están como peleando el segundo puesto, y en el 2023 el quien lleva la cabeza es Paola. Paola es quien se lleva el primer puesto. Por último, en los objetos vamos a agregarle una pequeña cereza al pastel. Tenemos esta parte que se llama segmentación de datos. Segmentación de datos, tú también puedes hacer este tipo de objetos. Yo voy a tomar, por ejemplo, la región y le voy a dar un clic sostenido y me lo voy a llevar a campo. Y checa cómo aquí nosotros podemos tener que únicamente quisiéramos ver la información de Argentina, la de Canadá o la de México. Obviamente aquí, por ejemplo, la información está un poco, está un poco, el zoom está demasiado pequeño, por eso es que igual no podemos ver cómo esta información. No solamente podemos hacer esto que ves en pantalla, voy a quitar como los filtros, vamos a darle un clic, sino que también aparte podemos configurar para que este tipo de segmentación de datos cambie. Si te le das un clic, te vas a dar formato objeto visual. En la configuración tenemos que ahorita está en lista vertical. Podemos agregarlo a algo que sea como vista mosaico y aparecen como estos botoncitos que también los podemos utilizar. Voy a hacerlo un poquito más pequeño. O podemos utilizarlo como un menú desplegable. Y así nosotros aquí podemos darle un clic y poder seleccionar esta información. Esta información tú la puedes dejar así, ya puedes guardarlo, que es lo que voy a hacer en mi caso. Le voy a dar un clic en guardar y aquí te aparece lo siguiente: el tipo de extensión que utilizamos dentro de lo que es Power BI es .pbix. Voy a darle un clic aquí en más opciones, voy a decirle donde dice examinar este equipo, en este equipo, y aquí nosotros vamos a guardar esta primer práctica. En este caso le vamos a decir que sea práctica 1, ventas. Le damos un clic en guardar y ya tenemos nuestro primer objeto guardado. Acuérdate que estuvimos trabajando con el XLSX. Suscríbete al canal. Aprende cada semana. Si te llegara a aparecer un tipo de error con los mapas, te voy a mostrar en este video cómo corregirlo. Normalmente pasa porque cambian las características, actualizaste o pasó algo en medio, alguien le movió y no te diste cuenta. Bueno, ¿cómo corregimos? Si aquí te aparece una espantosa X, pues vamos a hacer lo siguiente. En el menú archivo, en opciones y configuración y nuevamente en opciones, nos aparece el siguiente panel. Este panel o ventana tenemos del lado izquierdo 2 categorías: global y archivo actual. Dentro de global tenemos algo que se llama seguridad, y dentro de seguridad aparecen varias subcategorías.
La que nosotros vamos a estar utilizando es esta, elementos visuales de mapa y mapa coroplético. Le damos un clic aquí para que se habilite todas las opciones. Le dices aceptar. Y en algunos casos te va a pedir que reinicies directamente el programa. Es decir, lo cierras todas las ventanas de Power BI y lo vuelves a abrir. Y con eso se soluciona este tipo de problemáticas. Espero te haya servido y es que es muy común que llegue a pasarte en algún momento. Muy importante conocer todos los tipos de fuentes de datos que podemos utilizar en Power BI. En mi caso voy a decirle aquí donde dice obtener datos de otro origen. Y otro que vamos a utilizar, ya vimos varios, pero por ejemplo aquí el de otras, vamos a decir que está este que es web. Este es súper importante porque yo le puedo decir conectar. Y aquí nos pide una dirección URL. Esta dirección tú la puedes buscar en cualquier navegador. Yo estoy utilizando Chrome. Voy a utilizar esta página, se llama Investing. Investing nos da una gama de tablas que muestra la información del peso, del dólar, de cómo se está comportando, de en este caso calendarios. Hay muchísima información aquí dentro. Nosotros vamos a darle un clic aquí donde dice cripto y le decimos todas las criptomonedas. Ahora bien, una vez que tú encuentres, yo te estoy dando esta opción, checa porque hay algunas opciones que no te lo da o no te lo permite por restricciones de la página. Voy a copiar este URL y antes de regresar a Power BI, checa como igual aquí tenemos varias tablitas de información, información muy valiosa que nos va a proporcionar directamente esta página. Aquí tiene muchísimas tablas que podemos utilizar. En mi caso yo me voy a regresar a lo que es nuestro Power BI. Aquí vamos a pegar la URL que acabamos de copiar. Vamos a decirle aceptar. Y aquí me dice lo siguiente, me dice que se encontró un error dado que el acceso al recurso se prohíbe. Aquí puedes decirle editar y esto, pero pues bueno, simplemente escape porque no nos lo permite. Es lo que te decía con estas restricciones. En mi caso voy a decirle aquí donde dice valor de las criptomonedas. Aquí este valor de las criptomonedas ya cambió el URL. Voy a darle clic derecho copiar. Yo ya chequé, ya vi que esta conexión es posible. Obtener datos desde otro origen. Otras. Y le decimos web. Le vamos a decir conectar. Clic derecho, pegar la URL que acabamos de copiar. Y aquí vamos a ver que ya nos permite, incluso ya no nos mostró este mensaje ni una ventana previa, sino que directamente nos vamos al navegador. Obviamente aquí la información te la va a mostrar o no, dependiendo la cantidad del ancho de banda que tú tengas en tu dispositivo. Tenemos la vista tabla y tenemos la vista web, que es algo muy similar a lo que tenemos o lo habíamos visto hace rato. Me regreso a vista tabla. Y del lado izquierdo aparecen varias tablas de información. Dependiendo de la cantidad de tablas que cuente la página, es la cantidad de tablas que te va a poder mostrar de este lado. Voy a seleccionar la primera, que es la que ocupamos. Le damos un clic a la casilla de verificación. Y nos vamos a ir a transformar los datos. Esta ventana tú ya la conoces, que es nuestro Power Query, que es nuestro editor de Power Query. Y vamos a eliminar algunas columnas que no necesitamos. Aquí, por ejemplo, la primera que no nos trae nada de información, voy a darle un clic derecho, quitar. Tampoco voy a utilizar únicamente nombre de la criptomoneda, símbolo de la criptomoneda y valor de la criptomoneda en dólares. Todas las demás puedo darle clic derecho una por una y puedo ir eliminando. O puedes seleccionar todas dándole un clic en el encabezado. Presiono Shift y le doy un clic al último encabezado y va a seleccionar todas de un tajo. Pero también podemos seleccionar un encabezado, presiono Control, presiono otra columna y otra columna y al final también va a ser lo mismo. Clic derecho, quitar columnas y aquí nosotros vamos a ocupar este modelo de datos. Voy a decirle cerrar y aplicar. Lo que nosotros ya estamos importando con este URL, recuerda que este URL lo estoy dejando en tu carpeta de recursos para que te vayas directamente. Checa, hay dos formas de cambiar esta parte. Ya sea que aquí le demos doble clic y le digamos ahí criptomonedas o directamente en Power Query le vamos a dar un doble clic en las consultas, criptomonedas.
y también lo va a hacer el cambio. Cualquiera de las dos opciones es válido. Esperemos a que cambie, ya cambió. Y ahora otro de los objetos que no te he mostrado es este, que es una tabla. Las tablas nosotros podemos arrastrar las columnas con un clic sostenido o simplemente dándole un clic a la casilla y checa cómo se va a agregar acá. No solamente eso, sino que se ve cómo se empiezan a agregar estos datos directamente al objeto visual. Esto podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí nos muestra de orden alfabético, pero imagínate que yo quisiera decirle, dame el precio más alto que tenemos, simplemente le damos un clic y cambia el orden. No solamente podemos hacer eso dentro de las tablas, sino que si tú le das doble clic al campo, puedes eliminar esta parte. Por ejemplo, yo lo voy a hacer porque me estorba que diga suma de. Lo quito y simplemente le doy un enter y checa, no solamente cambió acá, ni en el modelo de datos, bueno, ahí no lo cambió, pero acá de este lado sí me dice precio en dólares, ahí me muestra la información. Es importante saber cómo vamos a visualizar los datos, dado que, por ejemplo, yo voy a utilizar este otro objeto que es un trimap, que únicamente va a ser para ejemplo. Y este trimap nos pide ciertos valores, categoría y valores. En la parte del nombre podemos agregar como categoría y en la parte del precio vamos a agregarlo en valores. Solo que este tipo de, digamos, de visualización para este ejemplo, como tenemos los datos, no nos va a servir. Por lo que nosotros necesitamos clasificar de otra forma la información. Vámonos a centro de opciones inicio y aquí en transformar datos en Power Query vamos a agregar algo que se llama columna condicional. Tenemos estas dos columnas que más adelante te voy a enseñar qué otras cosas podemos hacer con estas cintas de opciones, inicio y transformación o transformar. Pero también tenemos lo que es agregar una columna. Y en esta cinta de opciones, en el grupo general, aparecen varias opciones. Entre ellas la que vamos a utilizar es columna condicional. Le vas a dar un clic y te va a aparecer este pequeño panel. Esta ventanita tú puedes agregarle acá. Yo le voy a poner rango, así se va a llamar mi nueva columna que voy a agregar. Pero nos pide que utilicemos lo siguiente, utilizando una función sí. Dentro de Excel, cuando tú utilizas una función sí, esta función sí va a ser dependiendo lo que tú le estés diciendo. Por ejemplo, aquí tenemos un dato de 100, le vamos a decir igual sí. Te pide una prueba lógica, un valor verdadero si es que se cumple esta prueba lógica y un valor falso si no se cubre, si no se cumple esta prueba lógica. Si esta celda es igual a 100, entonces ponme de 0 a 100. Cierro comillas, coma, de lo contrario, comillas, comillas, no me devuelvas nada. Como es 100, me va a poner de 0 a 100. Si le pongo 0, me va a cambiar un dato incorrecto. Pero también podemos cambiarlo y aquí le podemos decir que en lugar de que sea igual a 100, le puedo cambiar y que sea menor a 100. Si es menor a 100, que me diga que es de 0 a 100. El 1, me equivoqué de símbolo, es mayor a 100. Ahí está. Como el dato que yo estoy agregando aquí siempre va a ser menor a 100, pues bueno, me va a decir que es un valor de 0 a 100. Pero si yo cambio a 101, pues bueno, tendríamos que cambiarle que sea más de 100. Esta es la lógica que vamos a estar utilizando dentro de este modelo, incluso un número negativo. Me va a estar agregando este valor verdadero porque se está cumpliendo la lógica. Ahora bien, dentro de Power BI, y lo mismo le vamos a decir, si la columna precio es qué cosa, si es menor o igual a $1, entonces que me diga que el precio es menos de $1. De lo contrario, pues que me diga que sea más de $1. En este caso, pues bueno, si le damos a aceptar nos va a empezar a clasificar, pero no lo va a hacer del todo correcto. En algunos casos está como fallando. Eso quiere decir que todavía nos falta configurar. Este es más de $1, este es menos de $1, este es más de $1. Como son dos datos, puede que te dé o puede que no. Vamos a terminarlo. ¿Cómo regresamos a la pantalla que estábamos utilizando ahorita? Vamos a darle un clic aquí donde dice, donde está el engrane en el último paso que tenemos y me regresa directamente a esta pantalla. Vamos a decirle agregar una nueva cláusula. Va a ser por igual que sea por $, que sea menor o igual a qué cosa, a 50.
Entonces aquí me va a decir que sea entre 1 y 50 dólares. Agregamos una nueva cláusula que sea menor o igual. Vamos a decir que sea igual a 100. Entonces va a ser entre 50 y 100 dólares. Agregamos una nueva cláusula que sea menor o igual que. Si es menor o igual a 500 dólares, entonces va a ser entre 100 y 500 dólares. Recuerda que tú puedes ir pausando este video para que vayas agregando esto y sea como más fácil para ti. Vamos a decirle la última cláusula. Si es menor a 1000 dólares, entonces va a ser entre 500 y 1000 dólares. De lo contrario, pues que nos devuelva que un valor de más de 1000 dólares. Vamos a decirle aceptar. De esta manera yo puedo visualizar uno por uno para ver si están correctos los datos, pero también podemos darle un clic acá a esta columna y ordenarlo de forma ascendente. Checa cómo nos muestra los datos. Toda esta información es menos de $1. Aquí por ejemplo sí está el dólar aquí implícito. Aquí por ejemplo es entre 1 y 50 dólares. 50 dólares únicamente este de 65 dólares. Y validó el valor que teníamos en la columna de precio de dólar. Es importantísimo que tú sepas hacer toda esta parte, porque así nosotros podemos clasificar. Vamos a cerrar y apilar. Podemos hacer otro tipo de interacciones dentro de la visualización que estamos haciendo. Recuerda que hasta ahorita no te he dicho en qué etapa vamos, si vamos en recopilación, vamos en alguna otra cosa. Simplemente estamos conociendo la herramienta. Pronto entraremos en la metodología que tengo de trabajo para ello. Vamos a cambiar aquí el tipo de gráfico. Vamos a decirle que sea este tipo de gráfico de columnas apiladas. Simplemente lo seleccionas el objeto y tan solo con darle un clic va a cambiarlo. Y nos da el nombre y nos da la suma, pero igual es un poco ilegible. Aquí podemos agregar el rango y ya nos muestra menos información y ya podemos ver un dato más limpio. No deja de ser un poco complicado porque hay muchos que tienen más porque está haciendo esa sumarización de información. Vamos a agregar un nuevo elemento que es este, que es un gráfico de columnas agrupadas. Vamos a decirle que en el eje Y va a ser el rango, en el eje X va a ser el precio. Y esta información hasta el momento está en suma. Imagínate que yo no quisiera sumar, le vamos a dar un clic a esta flechita que está de este lado, a un lado del campo. Y aquí le vamos a cambiar y no le voy a decir que haga una suma, sino que haga un recuento. De esta manera la información ya es visiblemente más grata al ojo humano. Yo voy a seleccionar todo esto. Voy a poner un poquito acá abajo y voy a poner este objeto un poquito más arriba. Checa, porque yo por ejemplo puedo darle un clic a uno de los objetos que sean menos de $1 y me dice que todas estas son menores a $1, menores o iguales a $1. Estas que sean entre 50 y 100 dólares, estas que tenemos a más de 100 dólares y así sucesivamente. No solamente puede ser la interacción entre los objetos de gráficas, sino que tú puedes seleccionar, por ejemplo, aquí le damos un clic a Bitcoin y me dice que su categoría es más de $1000 y en este caso tenemos que aquí se encuentra la categoría. Esta parte es importante manejarla, conocerla, porque por ejemplo ahorita el dólar, el Bitcoin está en 59,000 dólares, está muy elevado. Por esa razón se ve tan disparada la proporción que tenemos. Te preguntarás ahora, cómo sé que la información que yo tengo es racionalmente, visualmente correcta? Pues bueno, ¿cómo cambiamos los datos, los colores? Hay muchas formas de cambiarla. Ahorita te voy a enseñar la más fácil, que es por medio de temas. En la cinta de opciones ver se encuentra esta parte que es los temas. Y los temas tenemos una gran variedad. Tenemos en este grupo temas, le vamos a dar un clic aquí para que nos muestre todas las opciones que tenemos de los temas. En nuestro caso podemos agregar alguna que ya esté por default, podemos agregar esta, pero tendremos que cambiar ciertos elementos como el fondo y esto. Entonces, para que no tengamos ese problema, podemos agregar este otro que es un modo oscuro, o podemos agregar este que es en mi caso el que voy a utilizar, que es neutral accesible, y ya tenemos aquí la información. Es un poco más limpia de visualizar. Incluso pudieras agregar algunos otros elementos como rangos, que por ejemplo aquí voy a utilizar un segmentador
y le voy a poner en el campo el símbolo. Lo puedo hacer un poquito más largo, puedo cambiar sus características en el formato de objeto visual a que sea por medio de un mosaico, y ya tenemos aquí todas las todos las monedas que vamos a poder utilizar. Y bueno, ya puedes hacer interacción incluso con estos botones. Esa ahora sí que a tu criterio. Ahorita estamos en una opción muy básica. Y vamos a ver qué tenemos hasta ahorita dentro de nuestra información. En la tabla de información checa voy a crear una tabla. Y aquí voy a ponerle práctica 1. Y voy a crear una segunda práctica que se llama práctica 2. En mi caso yo utilicé las ventas, este archivo, para lo que es la práctica 1. Lo voy a arrastrar aquí. Y voy a arrastrar la práctica 1 para acá. Es muy importante que cheques porque yo ya moví de la forma original de cuando construimos esta primer práctica. Y bueno, aquí en esta práctica 2 donde vamos a agregar este nuevo modelo que acabamos de hacer, este nuevo informe. Voy a decirle guardar, más opciones, examinar este dispositivo. Y aquí yo, por ejemplo, voy a ver que tengo práctica 2. Y voy a decirle práctica 2. Y voy a decirle que es nuestra página desde un origen de datos web. Si el día de mañana tú abres este tipo de gráfico y quieres que se actualice la información en la cinta de opciones inicio, simplemente con darle un clic aquí donde dice actualizar, va a tomar los datos que están actualmente en ese momento y te va a actualizar por completo tu tablero que tú ya tienes ya aquí definido. Entonces vámonos al siguiente video para mostrarte qué es lo que pasó con esta práctica número 1. Al nosotros mover información de cómo lo teníamos originalmente cuando lo construimos, la práctica 1, yo cambié este origen que se llama ventas. Voy a abrir nuestra práctica de ventas para ver qué fue lo que sucedió y cómo podemos modificar ciertas opciones. Em, yo voy a abrirlo y aquí, por ejemplo, me dice lo siguiente, no me dice nada hasta ahorita como que todo está correcto. Si yo le digo actualizar información, me manda este tipo de error, ya que no se pudo visualizar la información porque tenemos un problema. Al nosotros mover nuestra información hacia la carpeta que elegimos después, que es práctica 1, pues bueno, se desmapeó, por decirlo así, la ruta que nosotros teníamos originalmente. ¿Cómo la reparamos? Cinta de opciones inicio, te vas a donde dice consultas y en transformar datos tenemos configuración de origen de datos. Esta configuración de origen de datos tenemos lo siguiente. Puede ser que tú aquí tengas este o más orígenes dependiendo cuántos hayas hecho hasta el momento. En mi caso yo tengo únicamente una fuente de información que es este de ventas y vamos a decirle que queremos cambiar el origen. Aquí nosotros le decimos examinar y nos dice dónde se encuentra tu origen. En este caso pues está en práctica 1. Vamos a darle doble clic. Aquí está ventas y le decimos abrir. Ya cambiamos el origen de datos. Si te das cuenta ya dice práctica 1. Aquí el tipo de dato que vamos a seguir utilizando es un Excel. Podemos cambiarlo incluso aquí a otro origen de datos si es que así lo deseas. Obviamente cuidando que las características que estemos utilizando sean pues las mismas. Le vamos a decir aceptar y vamos a cerrar. Empieza a hacer acá, empieza a modelar. Si no te parece, a mí me aparecen dos botones: aplicar cambio y descartar cambios. Le vamos a decir aplicar cambios. Y listo. Si no te llegara a aparecer esa opción, simplemente con que le digas actualizar, ya no te tiene que aparecer ese mensaje de error. Era importante que tú supieras cómo modificar esta parte, dado que pues, posteriormente puede que suceda y te aseguro que te va a suceder. Entonces vamos al siguiente video. Por último vamos a utilizar las últimas fuentes de datos, que en este caso es un PDF. A lo largo del curso vamos a utilizar otras fuentes de datos, pero ahorita vámonos con esos ejemplos. Obtener origen de datos, nos vamos a la parte de PDF, le voy a decir conectar. De igual forma seleccionamos el PDF, le decimos abrir y nos va a aparecer la vista previa que hemos visto al principio, donde le damos un clic para ver la información que contiene el archivo. Le damos un clic aquí para habilitar los datos directamente en Power Query.
Vámonos a Power Query. Aquí tú ya te sabes todos estos pasos. No solamente puedes utilizar lo que se encuentra aquí arriba en las cintas de opciones, sino que también sobre las columnas le das clic derecho y puedes ocupar lo que ya vimos, que es dividir columna por un delimitador. Nos aparece la opción, acuérdate que en este caso es un pipe. Aparece en cada aparición vamos a delimitar esta opción, le decimos aceptar. Ya lo separó, excelente. Siguiente opción es inicio y nos vamos aquí usar la primera fila como encabezado. Este es tipo de dato texto, región es tipo de dato texto, periodo dijimos que lo cambiamos a texto, sustituir la actual, no importa. Lo dejamos en monto y le decimos cerrar y aplicar. Aquí tú ya empiezas a hacer tu información y hacemos la práctica que hicimos hace rato. Ahora bien, tú solamente con doble clic puedes cambiar acá el nombre, que diga acá ventas, y ya puedes hacer uso de tu información. Hasta ahorita te he mostrado únicamente vista informe y vista tabla. Vámonos a los siguientes videos para mostrarte las demás interacciones de los controles dentro de Power BI.